Advertencia y aclaración. El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Bien, esta semana ha sido otra vez una semana hacia la baja. El Standard & Poor's 500 ha caído en 2.21% en lo que va del 17 de julio al 24 de julio. Y por decir algo, ha sido una semana interesante en el mercado. Y más que todo por el tema de los anuncios de ganancias, algunos muy esperados, que el mercado no los ha recibido muy bien. Vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante. En cuanto a los datos de la economía de Estados Unidos, estuvieron bastante decentes, que digamos, especialmente los datos de empleo, los reclamos de la gente que se queda sin empleo ha caído a uno de los niveles más bajos que se han registrado últimamente. Y como les decía, de los anuncios de ganancias, el más esperado fue el de Apple. Sin embargo, el mercado no lo aceptó de buena forma. A pesar de que Apple tiene unos sólidos fundamentos, tiene un montón de dinero en cash, sus ganancias han subido, etcétera, pero el mercado no lo ha recibido tan bien porque un poco han suavizado, si vale el término, las proyecciones para lo que queda del 2015. Pero eso no es de esperarse, ya que Apple siempre se ha caracterizado, desde que estaba inclusive Steve Jobs vivo, siempre se caracterizaba Apple por ser bastante conservador en sus proyecciones. Así que, bueno, pero el mercado no lo ha recibido bien. Muchas de las compañías que están anunciando ganancias, sus ganancias se han visto algo digamos, afectadas, más que todo por la fuerza que está teniendo el dólar frente a otras monedas, y eso sin duda ha afectado a las compañías. Para mí sigue siendo Apple una de las mejores compañías, una de las mejores acciones en este momento para comprar, digamos, para tenerla en el portafolio. Pero bueno, veamos lo que sucede. Todavía está mostrando cierta debilidad el precio de Apple, pero sin embargo es una compañía muy sólida, que seguramente en algún momento va a empezar otra vez a mostrar recuperación. Y además esto un poco impulsado también por el programa de recompra de acciones que tiene la misma compañía. Así que bueno, veamos lo que vaya a suceder con Apple más adelante. Otra cosa interesante que ha pasado es que se filtró un documento de la Fed, donde de analistas de la Fed que habían estado trabajando en el tema justamente de las subidas de las tasas y todo eso, donde se mostraría que para el 2015 está nomás confirmada la subida de la tasa de interés a 0,35%. Es decir, en ese documento de la Fed se mostraba que para el 2015, para finales del 2015, la tasa de interés tendría que estar en 0,35. Es decir, de 0,25 que está en este momento, la subirían a 0,35. Después han salido algunas personas a aclarar que ese documento no era el final, que era un documento todavía en borrador, etcétera, etcétera. Pero bueno, el resultado es ese, que se filtró esa información. Ya viendo un poco más a detalle los datos que se han conocido en la semana, por ejemplo, las ventas de casas existentes han estado mejor de lo esperado, bastante alineado con lo que se esperaba, pero mejor de lo esperado. Se esperaba 5.4 millones y se han reportado 5.49 millones. Y como les decía, los reclamos iniciales se esperaban 279.000 y han caído a 255.000, o sea, mucho mejor de lo esperado. Los reclamos que continúan eran 2.213.000 lo que se esperaba, y se han reportado 2.207.000. Y en cuanto a los datos de nuevas ventas de casas, ese sí ha estado un poco por debajo de lo que se esperaba. Se esperaban 550.000 y se han reportado 482.000. O sea que los datos, algunos buenos, algunos malos, como hemos estado viendo en las últimas semanas, sigue nomás por ese camino. La economía de Estados Unidos sigue siendo nomás de las economías grandes, digamos, del mundo, sigue siendo la que más o menos sigue mostrando
señales de recuperación. No son espectaculares, obviamente, esas señales de recuperación, pero en comparación con otras economías grandes, de Europa especialmente, y de China, sigue siendo nomás la que mejor se está comportando hasta el momento. Desde el punto de vista técnico, el mercado, como les digo, ha caído durante la semana y estamos moviéndonos otra vez en ese canal que teníamos identificado. Esta semana justamente el mercado ha cerrado sobre ese nivel de soporte de ese canal y bueno, veremos si se sigue manteniendo ese canal, si se rompe durante la siguiente semana. El viernes especialmente ha sido un día muy fuerte de venta, muy fuerte de ventas, pero lo que sí se han registrado también, aparte de que hay estos días de venta tan fuertes, son con poco volumen. O sea, en realidad no son volúmenes muy grandes los que se están registrando en el mercado. Realmente es muy light, ¿no? Un término en inglés, es muy suave. Los volúmenes no son importantes. Así que ese puede ser una señal de que estas correcciones no van a tener mucha fuerza tampoco a largo plazo. A corto plazo obviamente que sí, pero por los volúmenes registrados daría lugar a pensar a que no serían a muy largo plazo, estas caídas no serían sostenibles a muy largo plazo. Ahora, ¿qué sucedería si este nivel de soporte se rompe durante la siguiente semana? Estamos muy cerca del promedio móvil de 200 días. Posiblemente este promedio móvil de 200 días se convertiría en el siguiente posible punto de soporte para el mercado. Así que, bueno, veamos lo que sucede la siguiente semana, ¿no? Además, se vienen algunos datos importantes la siguiente semana, especialmente con el tema de las tasas de interés. La Fed tiene que hacer su pronunciamiento y bueno, veremos lo que sucede. Con respecto al índice de miedo en el mercado, el VIX, la anterior semana, si se acuerda, habíamos cerrado en un nivel bastante bajo, menos de 12 puntos inclusive. Esta semana ha vuelto a subir un poco y especialmente el viernes también se ha dado una subida importante en el VIX, que casi ha llegado a los 15 puntos. Sin embargo, hacia el final del día se ha retraído y ha cerrado en 13.74 puntos. La anterior semana habíamos cerrado en 11.95 y esta semana hemos cerrado en 13.74. Con respecto a la razón de contratos put y call, la anterior semana habíamos cerrado en 0.85 y esta semana hemos cerrado en 1.41, o sea, un sentimiento algo más bajista en lo que va del día viernes, ¿no? Respecto a los anuncios de ganancias, lo que les decía, ya de las 500 compañías del Standard & Poor's 500 han reportado 187 hasta este cuadro es hasta el 23 de julio. De esas 187, 138 han reportado con sorpresas, es decir, mejor de lo esperado. Eso significa un 74%. 35 compañías han reportado peor de lo esperado o con sorpresas negativas, digamos en este caso, significa el 19%, y 14 compañías han reportado en línea con lo esperado, o sea que eso representa el 7%. Los anuncios de ganancias están nomás bien también, un 70 y pico %, más o menos parecido, por lo menos hasta ahora, al ratio que teníamos en la anterior temporada de anuncios de ganancias, que más o menos andaba por ahí. ¿Qué cosas para ver esta semana? Como les decía, hay mucha información, vamos a tener bastante información durante esta semana. Uno de los primeros importantes datos es el Consumer Confidence, que vamos a conocerlo. Luego tenemos lo que son algunos datos complementarios del mercado inmobiliario, las ventas de casas pendientes. Como les decía, el día miércoles vamos a tener la decisión de la tasa de interés de la FOMC. Veremos si aquí se confirma ese documento que se ha filtrado o todavía nos van a decir que van a esperar aún, qué sé yo. Los reclamos iniciales también, como siempre los jueves, los reclamos que continúan. Y un dato que va a ser muy importante esta vez, yo creo que es el tema del GDP. Es decir, el Producto Interno Bruto, ¿no? Que se va a conocer también el día jueves. Se está esperando un 2.6%.
posiblemente no esté tan bien ese dato. Por lo menos yo no tengo mucha expectativa con respecto a que este dato esté mejor de lo esperado, pero veremos qué sucede. Hay que esperar eso hasta el día jueves. Y finalmente el Michigan Sentiment, que lo vamos a conocer hacia el fin de semana, es el viernes, que es uno de los datos también importantes que vamos a conocer durante la semana. Con respecto a los anuncios de ganancias, durante esta semana tenemos algunas compañías importantes. Bueno, van a reportar muchas compañías, pero de las que más o menos quiero destacar en esta lámina está Baidu, que es la Google China, digamos. Está Gilead Science, está Yelp, está Facebook, que es otra importantísima que vamos a conocer durante la semana. Está Twitter. No se olviden lo que sucedió en el anterior anuncio de ganancias de Twitter, que se filtró la información antes del anuncio oficial. En la misma página de Twitter se filtró la información y eso causó una caída del precio impresionante en Twitter. Posiblemente esta vez se pueda revertir esa situación. Más bien el mercado reaccione favorablemente al anuncio de Twitter. Veámoslo cómo será. Por eso es interesante hacerle un seguimiento. También está Mastercard, otra importante compañía que va a hacer un anuncio de ganancias. Y bueno, entre algunas de las que vamos a conocer esta semana, ¿no? Son muchas más, obviamente. Bien, con esto habíamos terminado el análisis de lo que sucedió en la semana. La siguiente vamos a tener muchísima más información y cosas y datos mucho más importantes a conocer, así que seguramente también nos va a traer sorpresas el mercado durante la semana siguiente. Muchas gracias por ver este análisis y nos estaremos viendo en el siguiente.